Chicos, buenas noches. El tema que vamos a ver en la siguiente clase es el que nos compete la unidad 5 de desarrollo cognitivo en el contexto educativo. ¿Por qué vamos a hablar del siguiente tema y cómo vamos a ver que podemos trabajar este desarrollo cognitivo en función de procurar que se dé el conocimiento, una competencia y una habilidad, y también, por otro lado, como una forma de intervención a niños que tienen, por ejemplo, trastornos específicos del aprendizaje. Entonces, voy a iniciar con mostrándoles a ustedes esta tablita. Es la taxonomía de Robert Marzano. ¿Qué es lo que podemos ver nosotros aquí que nos sea un poco familiar? Nosotros vemos aquí distintos verbos, ¿no? Verbos como repetir, como interpretar, como distinguir, como aplicar, como producir, como planear, definir, juzgar, detectar. Cada uno de estos verbos que yo les he mencionado corresponden a un nivel cognoscitivo, ¿sí? Por ejemplo, registrar corresponde a esta recuperación. Este es el nivel cognoscitivo menor en referencia al sexto, por ejemplo, de la autorregulación. Pero me dirán, ¿por qué la profe nos está hablando de esto? Nosotros dentro de la unidad de currículo vimos los niveles de concreción curricular, y si ustedes se ponen a analizar, cada uno de estos niveles tenía un elemento, que se compartía y se repetía en cada uno de ellos, y era la destreza. Dentro de estas destrezas, nosotros podemos ir identificando, de acuerdo al verbo que utiliza esta destreza, cuál es el nivel cognoscitivo al que corresponde, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos que fortalecer también este nivel cognoscitivo de los niños para que puedan alcanzar esta destreza que se intenta desarrollar a través de este proceso de aprendizaje. Entonces me gustaría, de hecho, inicié con esta parte de aquí presentándoles a ustedes los verbos, porque vamos a ver que cada una de las destrezas que ustedes puedan ver en un currículo nacional y ya después desmenuzado en un mesocurrículo y aún más en un microcurrículo, corresponden a este nivel cognoscitivo. Por eso ustedes como psicólogos, y en este caso si se van por la rama de la psicología educativa, deben dominar cuáles son estos procesos que compete dentro de este proceso de aprendizaje referente a las destrezas y que ayuda al estudiante en este desarrollo. Ahora bien, ¿en dónde se da este proceso en donde nosotros vemos las destrezas? Obviamente los vemos en el currículo, en el mesocurrículo y en lo microcurricular. Pero, chicos, ¿en dónde se lleva la práctica? En este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto? Y nosotros hemos hablado ya de lo que vamos y adquirimos dentro de la escuela. La psicología educativa, como bien había mencionado inicialmente, abarca el estudio, ¿no? El profundizar, el analizar todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero dentro de la escuela, ¿qué es lo que adquirimos? Adquirimos competencias, adquirimos conocimientos y adquirimos habilidades sociales. Dentro de las competencias son esas capacidades que desarrollamos. Dentro de los conocimientos, todos los contenidos que yo vea de ciencias, de lengua, de matemáticas, de química, etcétera. Y las habilidades sociales también. Nosotros al interaccionar con nuestros compañeros, con nuestros profesores, realizamos este proceso de socialización, y de hecho ahí fortalecemos y trabajamos con una comunicación asertiva, una inteligencia emocional, con una escucha activa, ¿no? Que es lo que adquirimos en la escuela, dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, yo he puntualizado aquí el aprendizaje. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, nosotros hemos hablado ya que la psicología educativa se ocupa de estos dos procesos de enseñanza-aprendizaje, cuando inicialmente hablaba de una destreza, esta destreza tiene la intención de que
el estudiante pueda desarrollar una acción determinada, ¿no es cierto? Por lo tanto, los profesores deben desarrollar un aprendizaje significativo y que el estudiante pueda aplicarlo, ponerlo en práctica en el presente y también en el futuro. Entonces es importante recalcar este elemento del aprendizaje. Ustedes lo ven aquí. ¿Por qué importante el aprendizaje? Porque dentro de este proceso hay factores que afectan directamente, no solo las variables que ya habíamos hablado, personales, contextuales, no solo eso, sino dentro de este proceso hay factores como las actitudes, como las aptitudes y como los contenidos que forman parte, facilitan o limitan que se adquiera un aprendizaje. Dentro de las actitudes, yo tengo de tipo intelectual, dentro de las actitudes, está la voluntad y la predisposición del alumno de querer aprender, ¿sí? Si yo no tengo esa actitud frente a un contenido específico, una materia específica, obviamente no quiero aprender y eso dificulta el aprendizaje. Creo que ya habíamos hablado en clases anteriores acerca del tema. Aparte de la actitud, que es un elemento y un factor fundamental, tenemos las aptitudes. Dentro de ellas tenemos las de tipo intelectual, procesamiento de pensamiento, funciones cognitivas, procedimentales, métodos, habilidades y destrezas. Como ustedes ven, dentro de las aptitudes ya vemos la necesidad y la incidencia de este componente cognitivo. Por ello, la importancia de fortalecer esto en nuestros estudiantes que no tienen una necesidad educativa especial, pero que requieren y es necesario para el proceso de aprendizaje. Y también tenemos los contenidos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo voy a ir aprendiendo cada una de las asignaturas, los temas, ¿no? Incluso en la universidad, ¿qué es lo que van aprendiendo para su formación? Y obviamente va a estar vinculado todos estos procesos a voluntad, capacidad e inteligencia. ¿Qué es lo que va a ayudar a que el estudiante pueda tener un aprendizaje significativo? ¿Sí? Desde esta perspectiva, chicos, es importante mencionar cómo vemos o en dónde específicamente vemos estos elementos del aprendizaje, ¿no? Y no puede ser de otra manera en las destrezas con criterio de desempeño que nos presentan el currículo nacional. Pero, ¿qué es una destreza como tal? Una destreza es, como bien mencionaba anteriormente, es una acción, son acciones del saber hacer, ¿sí? Que los profesores, en este caso, son los encargados de desarrollar en sus estudiantes para que haya un aprendizaje significativo y se pueda poner en práctica, ya sea en el presente, cuando rendimos una evaluación o cuando hacemos un aprendizaje experimental, o al futuro, cuando a un niño le enseñamos a sumar. La intención es que pueda rendir una prueba, ¿no? Que me diga los elementos de la suma, que haga el proceso, que saque una respuesta correcta, pero también para que lo pueda llevar a otros contextos y lo pueda ejecutar más adelante. ¿Cómo más adelante? Quizás cuando va a la tienda y va a comprar, quizás cuando ya esté en la universidad y tenga que realizar procesos en matemáticas, que la suma es básica. Entonces, estas destrezas nos deberían permitir poner en práctica ese aprendizaje en la actualidad y posteriormente. Por la importancia que tienen estas destrezas, por lo que ya hemos mencionado anteriormente, debemos conocer cómo están estructuradas estas destrezas con criterio de desempeño. Dentro de esta estructura, nosotros vamos a encontrar una triada de acuerdo a lo que menciona Martínez. ¿Y cuál es esa triada? El saber hacer, el saber y la profundización, ¿sí? Son estos tres elementos que están vinculados entre sí, que están interrelacionados y que corresponde a la estructura de las destrezas con criterio de desempeño. ¿A qué hace referencia este saber hacer? Es la parte de la aplicación, es la encargada de poner en práctica lo que el alumno ya adquirió a nivel cognitivo.
¿sí? Ya puede ejecutar. ¿Cuál es la intención de que se haya incrementado, por ejemplo, que ustedes tengan una nueva malla con el APE? Que todos los contenidos que ustedes ven puedan llevarlos a la práctica. Por eso es este aprendizaje experimental, porque ya fue adquirido, porque ya está trabajado a nivel cognitivo, entonces es hora de hacerlo, ponerlo en práctica. Tenemos el saber. El saber está ligado a todos los conocimientos construidos por el individuo. Nosotros vamos viendo cada uno de los contenidos en diferentes asignaturas, ¿no? Por ejemplo, en ciencias naturales, seres vivos, seres o la clasificación, mamíferos, etcétera, ¿no? Entonces, son todos estos conocimientos que yo voy construyendo a lo largo de mi formación y saber con certeza cómo podría ejecutarlos yo luego en un contexto cultural. Y aquí viene lo que había mencionado antes, ¿no? El que se pueda utilizar ese conocimiento ahora y el que lo puedan utilizar ustedes posteriormente. Por ejemplo, si yo soy enfermera, ¿cuáles son los contenidos, ese saber que forma parte de la estructura de las destrezas con criterio de desempeño que debía manejar en el colegio? Quizás todo lo que tenga que ver con química, con biología, ¿no es cierto? Entonces son esos contenidos que van construyendo como nuevos esquemas, nueva información que facilita el cumplimiento de una destreza como tal. Y finalmente tenemos la profundización. Aquí hace referencia a la profundización al nivel de complejidad en las tareas que se les asigna a los estudiantes. Y este nivel de complejidad va a estar obviamente ligado al nivel o subnivel que curse el estudiante. Por ejemplo, no es lo mismo el grado de complejidad que tenemos en inicial que tenemos en preparatoria, ¿cierto? Entonces a eso hace referencia este elemento de la profundización. Recuerden que estos tres elementos de aquí, el saber hacer, el de aquí, el saber y la profundización son elementos que están interrelacionados, ¿no es cierto? Que están vinculados. Porque si yo no tengo el saber, ¿cómo puedo llegar al saber hacer? ¿Sí? Y viceversa, y también la profundización, porque quizás ya tengo el conocimiento, ya sé el saber hacer, pero necesito que haya una mayor profundización en los contenidos, mayor complejidad para irme formando y adquirir nuevo conocimiento, ¿ya? Esta es la triada que forma la estructura de las destrezas con criterio de desempeño. Sin embargo, a partir de esta triada, nosotros encontramos elementos de la destreza en función de su estructura. Recuerden que en su estructura teníamos el saber hacer, el saber y la profundización. En función de esta estructura tenemos los elementos de la destreza. Y aquí en el saber hacer está como tal la destreza, que es la capacidad de lo que yo voy a desarrollar, ¿sí? Y por ende lo que y lo que tenemos que enseñar los profesores a los estudiantes. Dentro de la segunda triada que corresponde a la estructura tenemos el saber y los elementos de esta estructura está el conocimiento y los elementos del contenido curricular. Y habíamos hablado de esto, ¿no? Perdón, el conocimiento y los elementos del contenido curricular. Y habíamos hablado porque yo les había mencionado que dependiendo de los niveles nosotros tenemos determinados temas que revisar en la formación de cualquier profesión y también en cada uno de los subniveles en escuelas, colegios, de acuerdo a este currículo formal, ¿sí? Y tenemos obviamente los elementos del contenido curricular. En cada una de los niveles se van a ver evidenciados estas destrezas con criterio de desempeño que orientan y guían como tal la planificación y el accionar de un profesor. Y finalmente tenemos el grado de dificultad y de profundización. Y esto tiene que ver con el desempeño que tenga el estudiante, ¿no? Cómo va a desempeñar en base a esta complejidad que tienen algunos contenidos de acuerdo a los niveles. Y corresponde al dónde, cómo, cuándo y con qué se va a realizar lo establecido en la destreza.
Esto en forma teórica, pero vamos a ver cómo es ya desglosando estos elementos de acuerdo a la estructura en una destreza con criterio de desempeño. Me parece importante que nosotros podamos visibilizar estos elementos ya en un análisis de la destreza con criterio de desempeño. Aquí tengo una destreza que corresponde al área de matemáticas, una destreza con criterio de desempeño. Y recuerden que nosotros, de acuerdo a esta triada de la estructura, también teníamos estos elementos. El primer elemento era la destreza, ¿sí? Y es, por ejemplo, en este caso, la destreza es el reconocer. Yo inicialmente les puse a ustedes toda esta taxonomía de Marzano para que ustedes vayan viendo cuáles son los verbos que nosotros utilizamos de acuerdo al nivel cognoscitivo y que forman parte de esta estructura o de los elementos de las destrezas con criterio de desempeño. ¿Por qué? Porque reconocer corresponde a uno de esos verbos y es una destreza, ¿sí? Entonces, el reconocer ya forma parte del primer elemento de las destrezas con criterio de desempeño y en la estructura correspondería al saber hacer, ¿no es cierto? Aquí tengo reconocer el valor posicional. El valor posicional es el conocimiento, es el contenido que nosotros vamos a ver dentro de esta destreza, dentro del área de matemáticas. Y vamos a ver la profundización, que es el nivel de complejidad. Aquí me dice con base en la composición y descomposición de unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Entonces tengo ya los tres elementos y tengo desglosado estos tres elementos en una destreza con criterio de desempeño. Yo les invito a ustedes a que puedan ver el currículo nacional, está en la página del ministerio, se lo pueden descargar. Encuentren una destreza en cualquiera de las áreas y identifiquen dónde está esta destreza, ¿no es cierto?, el saber hacer, este conocimiento, el saber y la profundización. En este caso, por ejemplo, si fuera para unos niños de preparatoria, el nivel de complejidad va a ser menor. Incluso podríamos cambiar la destreza. No solo reconocer, sino quizás indicar o conocer, ¿no es cierto?, en este caso, en vez del reconocer. Y el nivel de complejidad cambiaría totalmente, porque los pequeños van a ver quizás unidades y decenas, pero no van a ver centenas, unidades del millar. ¿Ya? Ahora bien, nosotros tenemos estas destrezas en cada una de las microplanificaciones y como les había mencionado, guían el proceso. ¿Qué pasa con estas destrezas cuando hay un niño con necesidades educativas especiales? Cuando ya hay un niño evaluado y con un diagnóstico y necesita una adaptación curricular. Se hace la desagregación de la destreza. Y en este caso les he traído como ejemplo el que corresponde a lengua y literatura de cuarto de básica. Ahí la destreza como tal nos dice distinguir la intención comunicativa. El distinguir, ¿qué sería? Sería la destreza como tal. La intención comunicativa ya es el conocimiento, ¿cierto? El saber. Y persuadir, expresar emociones, informar, que tienen diversos textos de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su contenido, es la profundización. Entonces, cuando ustedes tienen una adaptación curricular, ustedes pueden cambiar en función de la destreza y de la complejidad, porque el contenido sería el mismo, ¿sí? Se puede cambiar. En este caso, para una desagregación, solo se ha modificado el tercer elemento, que es la profundización. Y les voy a leer el ejemplo, ¿no? La destreza sin adaptación para un niño de cuarto de básica es distinguir la intención comunicativa, persuadir, expresar emociones, informar, requerir, que tienen diversos textos de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su contenido. Pero si yo hago la desagregación de esta destreza, me quedo con distinguir la intención comunicativa de los textos presentes en la cotidianidad y emitir opiniones. Nada más, ya no hago ningún tipo de análisis desde el propósito de los contenidos, nada, solamente en los textos presentes en la cotidianidad
y emitir una opinión, que no es lo mismo que analizar, ¿sí? Y si es que fuera para una desagregación y de acuerdo al grado tendríamos que ser para segundo, nos quedaríamos con distinguir la intención comunicativa de los textos presentes en la cotidianidad. ¿Sí ven? Se reduce en este caso la profundización. ¿Cómo caigo yo en cuenta cuando está realizada una adaptación? Es sencillo, chicos. Ustedes ven aquí, les puede llamar la atención un código. Cuando no hay adaptación o desagregación de las destrezas, el código va a estar al inicio, como ustedes pueden encontrar en los textos. Pero si el código está al final, como tenemos aquí, si ustedes observan en la pantalla, está al final de la oración que corresponde a la destreza, significa que se ha hecho una adaptación curricular, por lo tanto era necesario hacer esta desagregación de destrezas, ¿sí? Ustedes van a identificar esto por ejemplo, en el DIAC, que es el documento individual de adaptaciones curriculares, o en la microplanificación, porque los profesores suelen ponerle al final de la planificación del PUT estos cambios, ¿no? De acuerdo a la necesidad que tenga el niño. Espero que haya quedado bastante claro esta parte de las destrezas y por qué la importancia de verlas dentro de este desarrollo cognitivo. Cuando inicié la clase les inicié diciendo que era importante ver a este desarrollo cognitivo como un facilitador, como una ayuda que es indispensable. Esto es, si no hay este desarrollo cognitivo dentro del proceso de aprendizaje, no se puede dar el aprendizaje. Entonces, la importancia de saber trabajar en aquello. Sin embargo, también les había dicho que este desarrollo cognitivo se ve afectado aún más en niños que tienen dificultades de aprendizaje. Y aquí, en estos niños con dificultades de aprendizaje, tengo a niños que tienen, por ejemplo, trastornos específicos del aprendizaje. Y dentro de estos trastornos específicos del aprendizaje, solo voy a poner las iniciales, tenemos lo que es la dislexia, tenemos lo que es la discalculia y tenemos lo que es la disgrafía, ¿no es cierto? Esos son los 3 trastornos específicos del aprendizaje. ¿Y por qué los traigo a colación solo a ellos? Porque ustedes también van a ver trastornos del neurodesarrollo en niños que estén en escolaridad. O sea que no es solamente que están, vamos a ver, dislexia, disgrafía o discalculia. No. Sin embargo, es importante saber cuáles son estos procesos que están afectados en los niños o que están alterados en los niños con dificultades de aprendizaje. Y es en función de lo que ustedes debían realizar el trabajo. Es así que voy a ir explicando cuáles son estos procesos y vamos a ir explicando cómo van a realizar ustedes el trabajo. Pero antes, para mí es importante poderles mencionar cuáles son estas características de los niños con dificultades de aprendizaje y podemos ver la necesidad de esta intervención dentro de lo cognitivo, ¿no? Primero que no es un grupo, es un grupo heterogéneo, no hablamos de una homogeneidad en las dificultades de aprendizaje, es decir, no solo por ser blanco o solo por ser indígena, solo ellos tienen dificultades de aprendizaje. Hay muchas características de los contextos, ¿no? No hay una homogeneidad para decir que un niño tiene una dificultad de aprendizaje. Hay una limitación en la adaptación al sistema educativo. Por lo mismo, porque ustedes ven que el sistema educativo trabaja en función de lograr una destreza, ¿no es cierto? En función de lograr un conocimiento, en función de lograr el saber hacer, el saber y obviamente la profundización. Si es que no tenemos o si es que está alterado estos procesos como atención, memoria,
va a haber dificultades en adaptación al sistema educativo. También tenemos dificultades para adquirir nuevos conocimientos, destrezas o estrategias que es indispensable en el proceso de aprendizaje dentro de las instituciones educativas. Dificultad en la resolución de problemas o tareas académicas. Muchas veces vemos a niños que tienen problemas para realizar un examen o que tienen problemas para hacer el análisis de un ejercicio matemático, para copiar sus tareas del pizarrón, ¿no es cierto? También tenemos deficiencias en las estrategias de aprendizaje, uso, conciencia y velocidad. Aquí también incluyen los hábitos de estudio que pueda tener el niño, ¿no es cierto? ¿Cuáles las estrategias que mejor le funciona o cuál es el estilo de aprendizaje que tiene? Hay un retraso leve en el desarrollo, ¿no es cierto? Que se puede ver evidenciado y que de hecho nosotros ya en unidades anteriores hemos recalcado la importancia que tiene la psicología educativa en la psicología del desarrollo, porque ahí nos va a permitir observar si hay o no este retroceso o este retraso en el desarrollo. También hay un bajo rendimiento en lenguaje, lectura, escritura y matemáticas. Por lo general, los niños con problemas de dificultades de aprendizaje tienen bajo rendimiento, ¿no? No vamos a ver un niño con 10 sobre 10, en este caso con dificultades de aprendizaje. Presumibles problemas en procesos psicológicos, que ya había mencionado, atención, memoria, percepción, razonamiento, cognición social, metacognición, etc. Presumiblemente discrepancia entre el coeficiente intelectual con el rendimiento y discrepancia entre la comprensión verbal con el rendimiento. ¿A qué hace referencia esta discrepancia? Uno de los factores para poder diagnosticar a un niño con dificultades de aprendizaje es que una de las condiciones es que el niño, cuando se le evalúe en la prueba del coeficiente intelectual, tenga como coeficiente intelectual normal, ¿sí? Si el niño tiene bajo, ya no puede ser diagnosticado como una dificultad de aprendizaje, porque ese es un criterio básico, ¿sí? Por eso hay esta discrepancia, que a pesar de tener un CI normal, tiene bajo rendimiento. Entonces, esos chicos de cajón, o sea, si ustedes hacen ya una evaluación y en la evaluación sale un coeficiente intelectual bajo, ya vamos descartando que pueda tratarse de dislexia, que pueda tratarse de disgrafía, que pueda tratarse de discalculia, como trastorno específico del aprendizaje. Bueno, ya después, ya específicamente ustedes en evaluación educativa verán la comorbabilidad para explicar un poco cuáles son las características que se puede ver de un trastorno en un niño, pero no tiene ese trastorno, ¿sí? Las dificultades pueden aparecer a lo largo del ciclo vital, por eso se estudia también la psicología del desarrollo. Hay una inteligencia normal, que es esta característica que les digo de los niños. Si es que no hay este CI, no tiene ese trastorno específico del aprendizaje, hablando de estos tres trastornos. Problemas de aprendizaje práctico, ¿no es cierto? Les cuesta llevar a la práctica, el saber hacer, ¿sí? Que está ligado a la destreza. No responden al tratamiento en forma temprana, hay que hacer un proceso de intervención, o quizás en la casa me dicen, bueno, con hacerle 2 veces de refuerzo se supera. A veces no se hace, no hay una evolución tan rápida, ¿no? Dificultades no causadas por retraso mental, déficits sensoriales y motrices. En este caso tenemos que descartar que haya una lesión cerebral, por ejemplo, que haya un retraso mental para poder diagnosticar con una dificultad de aprendizaje. Y presumible existencia de disfunciones neurológicas. Por eso, cuando se hace un proceso de evaluación, también lo hacen, por lo general, en combinación con los neuropediatras, ¿no? Que ellos nos ayudan para descartar que sea un problema ya mucho más complejo de este pequeño y que podamos hacer un diagnóstico eficiente de una dificultad de aprendizaje. Ahora bien, con todas estas características que tienen los niños
que tienen una dificultad de aprendizaje y sabiendo que cuando yo me refiero a estas dificultades de aprendizaje también vemos los trastornos específicos del aprendizaje, dislexia, discalculia y disgrafía, vemos que hay 4 procesos alterados en las dificultades de aprendizaje y son la inteligencia, la percepción, la memoria y la atención. Dentro de la inteligencia ya habíamos hablado que los niños tienen una inteligencia normal, es una característica de los niños con dificultades de aprendizaje y de hecho les puse aquí la tablita para que ustedes tengan. Ustedes deben saber ya esto de memoria, ¿no? Ustedes ya están en evaluación psicológica 2, me parece, entonces conocen y dominan muy bien el tema. Ahora bien, ¿cómo es que yo trabajo inteligencia? Ustedes encontrarán, hay muchos programas de activación de la inteligencia, por ejemplo, muchos programas para trabajar como tal este proceso. Yo les he puesto aquí una lámina que es de un programa de activación para primaria, de activación de inteligencia para primaria, y que van trabajando distintas actividades para promover, desarrollar esta inteligencia. Y aquí vemos que se deben completar las series con las fichas de dominó, ¿no? Entonces es un ejercicio que los niños van a ir trabajando de manera progresiva. También tenemos este como uno de los ejemplos. También tenemos carambas. Este es otro de los ejemplos. A veces no sabemos para qué sirve exactamente un ejercicio o una lámina, o por qué les hacen unir tantos puntos a los niños. No sabemos. Pero en este caso, miren, que los niños puedan copiar la figura que tienen como patrón en la parte superior y que la puedan hacer uniendo los puntos, trabaja este proceso la inteligencia. ¿Sí? Entonces, todas estas actividades tienen como un propósito, un objetivo. Ahora bien, otro de los elementos que nosotros tenemos y que se ve alterado en las dificultades de aprendizaje es la percepción. Y aquí, por ejemplo, dentro de estas alteraciones hablamos de 4. Las alteraciones en la discriminación perceptiva, ¿sí? Hay problemas de discriminación táctil, áptica, visual o auditiva. Yo les voy a dejar como interrogante, y eso me gustaría ya cuando nos veamos en la siguiente clase, que ustedes me digan cuál es la diferencia entre una percepción táctil, kinestésica y áptica, o si son lo mismo. Les dejo eso como tarea. Pero en este caso, los niños tienen alterada esta discriminación respecto a algunas características que suelen tener algunos objetos, ¿no? Para poder distinguir o discriminar esos objetos. También tenemos las alteraciones de la integración perceptiva. Y aquí, obviamente está por demás decirlo, porque ustedes conocen muy bien, hay la ley del cierre. Cuando ustedes ven hacer este triángulo, ¿no? Que tiene solo líneas entrecostadas, pero realmente el niño no lo ve como un triángulo. Simplemente lo ve solamente líneas. ¿Ya? También tenemos las alteraciones visomotoras que están ligadas a la lateralidad, a la direccionalidad y a la coordinación visomotora. En este caso, por ejemplo, chicos, es importante que el niño pueda hacer esta coordinación ojo-mano, ¿sí? Que está dentro de la coordinación visomotora. Muchos niños no tienen este proceso bien desarrollado. Por eso trabajamos mucho en ejercicios de motricidad fina, por ejemplo, ¿no? El enhebrar, el que los niños puedan punzar, por ejemplo, el que los niños puedan coger con sus dedos y categorizar algunos objetos, que son prácticas de esta motricidad fina, que hay una infinidad de ejercicios. Entonces, por ejemplo, si a alguien le tocó la percepción, podría trabajar en función de estas 4 alteraciones, ¿no? Coger una de ellas o si quiere trabajar todas y crear material para trabajar estas alteraciones. Por ejemplo, yo diré,
me voy a crear un cajoncito en donde el niño pueda, en una parte del cajoncito, pueda coger y escoger estos objetos de acuerdo al color con la pinza. En otros, que el niño pueda encajar algunos fideos, se me ocurre. Entonces, es tener el conocimiento de qué está alterado y cómo puedo yo trabajar para crear este material concreto, ¿sí? Alteraciones en la rapidez perceptiva, la cantidad de tiempo que al niño le toma para responder a un estímulo. A veces nosotros hacemos una pregunta al niño y le decimos, ¿qué es lo que ves aquí? Un niño me dirá enseguida un gato, pero hay niños que van a responder a los 10 segundos, a los 15 segundos, o se quedan simplemente callados, ¿no? Esta alteración en la respuesta que yo doy frente a un estímulo, ¿ya? Eso respecto a la percepción. Tengo también dentro de la atención uno de los procesos también alterados. ¿Cuál es dentro de este proceso alterado uno de los tipos que más se ve afectado en las dificultades de aprendizaje? Es la atención selectiva. De hecho, nosotros tenemos muchos programas o ejemplares de láminas que podemos trabajar atención selectiva. Por ejemplo, aquí tengo dos de esos casos, ¿no? En este caso, este ejercicio es para trabajar atención selectiva. El niño debe buscar en cada una de las filas la fruta o el vegetal que tiene una diferencia ligera con el resto de frutas de acuerdo a la fila en la que esté. Entonces yo ya les vine señalando porque tal vez no pueda verles claro y para no olvidar, ¿no? Entonces aquí estas tres frutas, por ejemplo, tienen una leve diferencia. Eso es lo que los niños deben identificar y con eso trabajamos atención selectiva. Otra forma de trabajar atención selectiva es también con patrones y que ellos puedan completar alguna palabra de acuerdo a los patrones que van llenando, ¿sí? Entonces, ¿por qué les traigo estas láminas? Y me dirán, pero profe, si ya hay material, ¿para qué nosotros vamos a trabajar con material concreto? En una de las clases yo les había dicho la importancia de trabajar con material concreto, porque eso ayuda a que se dé un proceso más significativo, ¿sí? Dependiendo de la destreza que nosotros queremos tener del niño, hay un proceso cognitivo que está de fondo. Entonces debemos trabajar en función de lo que al niño le produzca mucho más interés, porque recuerden que la actitud también era uno de los factores que pueden impedir este aprendizaje. Entonces, trabajar en esos elementos que generen interés. ¿Qué pueden hacer ustedes? Una de los tantos textos que me imagino que tienen para trabajar o que pueden encontrar en internet para trabajar atención selectiva, memoria, inteligencia, percepción, llevarlos y ustedes poner su aporte, su esencia en eso y crear algún material concreto, ¿sí? Que les ayude a trabajar ese proceso que se ve alterado. Y también no necesariamente, chicos, porque desde el inicio les dije, podemos trabajar solo con niños con necesidades educativas especiales, pero también requerimos material para trabajar este desarrollo cognitivo que se requiere para adquirir una destreza, ¿sí? Finalmente tengo lo que es la memoria, ¿no? Que también se ve afectada, memoria visual, auditiva, corto, a largo plazo. Y aquí está el ejemplo para que ustedes puedan desarrollar su trabajo. Ustedes deben ponerle, como vieron en la rúbrica, un nombre a su material concreto, que a la larga ustedes van a poner como la actividad que tiene que hacer el niño. Entonces, yo qué sé, ponen de nombre cajita de colores, el monstruo de las emociones, que ya les digo que hay nombres de materiales que ya hay, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? En este caso, el objetivo de esta actividad, de este material que voy a realizar o del uso de este material para una determinada actividad es desarrollar la memoria visual y la percepción del niño por medio de actividades que le exijan un mayor desempeño. Ese es el objetivo. Yo aquí voy a desarrollar la memoria visual, ¿no es cierto? Usted me dirá, de acuerdo al proceso que le tocó, desarrollar la inteligencia y también aparte de la inteligencia, que quizás la percepción, con actividades
que al niño le permitan un mayor desempeño, ¿no es cierto? Aquí como ejemplo, ¿cuáles son los materiales? ¿Qué son los materiales que ustedes necesitan? Ustedes de ahí me describirán los materiales que necesitan en función de su material concreto. Entonces me dirán 20 piezas de madera de animales, una cajita de madera, y es porque eso es lo que ustedes me están mostrando como material concreto, ¿sí? ¿Cuál es la edad? ¿A partir de qué edad yo puedo usar ese material didáctico? Es decir, ese material didáctico sirve para un niño desde los 3 años, desde los 5, desde los 6, desde los 7, ¿ya? ¿Cuál es la duración? Porque usted con su material didáctico, al ponerlo en práctica, va a saber cuánto tiempo se demora en usar ese niño la actividad. Y estamos trabajando, de hecho, con este trabajo, un proceso de intervención, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo se demora? 20, 15 minutos aproximadamente, 10, 25, con esa actividad que va a realizar con su material concreto. Y el procedimiento, ¿cómo uso yo esto? Aquí le he puesto, preséntele al niño una figura durante 5 minutos. A continuación, muéstrele una lámina donde la figura se represente junto a otras de categoría más o menos próximas. Y usted le va a pedir al niño que identifique la figura que él observó inicialmente. Entonces aquí puede jugar con figuras geométricas, letras, notas musicales, etc. La complejidad de este ejercicio va a variar de acuerdo a las figuras utilizadas para identificar la similitud con otras figuras de la lámina y el tiempo de exposición. ¿Cuánto tiempo le va a exponer usted al niño la lámina que va a tener que reconocer? 3 segundos, 4 segundos, eso tiene que describir en el procedimiento. Una de sus preguntas en el grupo es, ¿a qué hace referencia el indicador de desempeño? ¿Cuál es o cómo usted va a saber si el niño puede o no desarrollar la actividad que usted le propone con el material concreto? Entonces, por ejemplo, como indicador de desempeño, el niño deberá identificar en un máximo de 3 minutos la figura que se le mostró y seguir con otra, ¿sí? Ese es mi indicador de desempeño, lo que el niño hace. ¿Qué es lo que debería hacer el niño? El niño deberá escoger 10 bolitas verdes, 10 bolitas rojas, etcétera, para continuar con la siguiente actividad. Ese es el indicador de desempeño. ¿Qué es lo que se quiere realizar o qué es lo que se espera que el niño realice? ¿Ya? Como les había dicho, ustedes pueden trabajar en función de las temáticas que a cada uno les tocó, pero también, chicos, pueden anotar ahí en su trabajo qué otros aspectos están trabajando con esa actividad. Por ejemplo, yo, aparte de la memoria visual, en esta actividad estoy trabajando también el seguimiento de instrucciones. A veces a los niños les cuesta seguir instrucciones. Si usted le dice, paso 1, tiene que colocar la goma, el niño no obedece y lo que hace el niño es, por ejemplo, recortar, ¿sí? No sigue un proceso. Entonces, con esta actividad puedo trabajar seguimiento de instrucciones, también trabajo estimulación visual y también trabajo atención sostenida. Como ven, en una sola ustedes pueden trabajar varias, ¿no es cierto? Lo importante es que ustedes puedan identificar qué más. Si les tocó inteligencia, sí, estoy trabajando inteligencia, pero con este ejercicio, con este material concreto que yo desarrollé para inteligencia, también estoy trabajando atención, por ejemplo. ¿Sí? Es lo que ustedes puedan identificar que va a realizar su material concreto, ¿ya? Ese día, como había mencionado, ustedes van a tener que mostrarme el material concreto que han hecho y explicarme en función de estos elementos que les acabo de mostrar lo que van a hacer con este material concreto. Entonces, para mejorar un poquito el proceso y para que usted también tenga todo listo, usted en el e-virtual va a subir solo esta hojita, ¿sí? Esta hojita con el objetivo, el nombre, los materiales, la edad, la duración, el procedimiento y el indicador de desempeño. Va a poner ahí el nombre de su grupo, etcétera, ¿no? Con encabezado. Y el día que tengan la exposición, usted simplemente va a coger y va a socializar lo que ya me envió a mí como su trabajo y va a ir explicando
cómo va funcionando y mostrándome este material concreto. Y yo en base a ello califico, como ustedes pudieron ver en la rúbrica. ¿Ya? Si es que tienen alguna duda, chicos, igual las voy a solventar el día viernes. El día viernes tenemos clase normalmente porque hubo un cambio en el día del taller. Sí, yo les había dicho que vamos a desarrollarlo el viernes de 3 a 5. Sin embargo, hubo una dificultad con el expositor y más bien lo vamos a realizar el día lunes a las 8 de la mañana. Ya les voy a mandar el link y la invitación al grupo de WhatsApp. Estén pendientes. El día viernes también responder a sus inquietudes frente a esta clase del desarrollo cognitivo. Como bien les había mencionado, es bastante práctica más que teórica, pero es importante que tengan la idea de por qué esa importancia, de dónde viene ligado, por qué voy a desarrollar tal proceso, ¿sí? Háganme por favor llegar sus inquietudes en los comentarios en el grupo de Facebook, donde voy a subir el video. Revísenlo hoy, tienen para revisarlo hoy y mañana hasta el mediodía me suben sus inquietudes. Cualquier cosa estoy a las órdenes y nos vemos el día viernes, chicos. Cuídense.